De lo que vamos a hablar ahora básicamente es de NAT. NAT, que significa Network Address Translation o traducción de direcciones de red. ¿Qué es NAT básicamente? Bueno, NAT es una serie de procedimientos que se crearon a finales, bueno, mediados de los 90. Existe un RFC que es el 1918. Si algún día lo quieren buscar y leerlo, ustedes ponen en Google RFC 1918 y ahí dice exactamente qué es. Además, Wikipedia creo que lo explica mejor, lo explica más clarito. En donde se ven, digamos, por ejemplo, los bloques de red o los bloques de IPs que se utilizan para hacer NAT. Los bloques que son, perdón, los que son privados y que es de hecho a raíz de estos bloques de IPs privadas que yo puedo considerar o se puede considerar el NAT como una necesidad dentro de la internet. ¿Por qué? Bueno, resulta que el problema de la IP versión 4 es que la IP versión 4 no tiene suficientes IPs para todo el mundo, para todos los dispositivos, para todas las computadoras, tablets, teléfonos, para todo lo que se necesita. Número 1. Número 2. Por razones de seguridad, no siempre es bueno que los dispositivos o que cualquiera pueda llegarle directamente a la IP real de un dispositivo. A veces es necesario esconder los dispositivos para evitar ataques, para evitar violaciones de seguridad con respecto a los datos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente ahora en la vida real? Bueno, en la vida real lo que se hace es lo siguiente. Imagínense ustedes que esta parte que está acá es una red y un servidor, por ejemplo, en un servidor web, hablemos de La Nación, que La Nación está en internet, ¿ok? Entonces, esto es en el data center donde está La Nación, o el servidor web de La Nación. Esta parte de acá, vamos a imaginarnos que es la internet. Y esta parte de acá, vamos a imaginarnos que es la red LAN de nosotros, ¿ok? Resulta que el proveedor de servicios de internet nos dijo, vean, yo le puedo dar a usted una IP pública en la interfaz de este router que está conectada a mí. Y yo le doy a usted la IP 150.150.150.1. Pero eso es todo lo que yo le puedo dar. Usted va a tener que hacerse un direccionamiento privado interno y luego hacer NAT hacia esa IP. Lo que vamos a aprender en este momento es la primera forma de NAT, que se llama el NAT estático. ¿Qué significa el NAT estático? Bueno, que yo le asigno una IP a esta computadora que está acá y cojo en el router la IP que está configurada en la interfaz con una IP pública, y lo que hago es traducir los paquetes que salen de esa computadora hacia la internet, y en la parte del campo de dirección origen yo le pongo la IP de la interfaz serial 2.0, que lo que va a hacer ahí, gracias, lo que va a hacer ahí simple y sencillamente es cambiar en el capa 3, en la parte de dirección, la IP. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la RFC 1918 es que los rangos de IPs que se utilizan para direccionamiento privado no pueden ser enrutados en la internet. Uno de esos es la red 10, ¿se acuerdan? Entonces la red 10 no puede ser enrutada en la internet. Obligatoriamente necesito hacer NAT. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, muy sencillo. Esta computadora va a enviar un paquete con su dirección IP origen 10.10.10.2 y con la dirección IP destino de este servidor, que en este caso es la 200.200.202. Cuando ese paquete pasa por el router de la compañía, que digamos ya aquí termina la compañía y empieza el proveedor de servicios de internet aquí,
Este router lo que va a hacer es coger el paquete con la dirección IP origen 10.10.10.2 y le va a cambiar y le va a poner la dirección IP 150.150.150.1. La dirección destino se va a mantener 200.200.202. ¿Qué es lo que ve el servidor? Bueno, el servidor ve un paquete que viene con la IP 150.150.150.1. Le llega a él lo envía de vuelta y el router lo que hace es cambiar nuevamente la parte de la dirección IP, pero ahora la dirección IP cuando viene de vuelta al paquete es la IP destino, es la 150.150.150.1. Él cambia esa parte y entonces el paquete pasa de la dirección 150 a la dirección destino 10.10.10.2. Cuando eso sucede, ese paquete es enrutado hacia la LAN y le llega a la computadora con la dirección origen del servidor. ¿Qué pasa ahí? La computadora ni siquiera se da cuenta que le están haciendo NAT. Ella ve los paquetes saliendo con su dirección IP y llegando con su dirección IP. Salen con la dirección IP del servidor y llegan con la dirección IP del servidor. La computadora simple y sencillamente no se da cuenta. ¿Ok? Dígame. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos ya cuando hay dos computadoras. ¿Ok? Entonces, el NAT estático es un NAT que se conoce como una traducción de 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Yo llego y configuro el NAT de forma que yo le digo con un comando que coja la dirección IP tal y la transforme en tal dirección IP. Que en este caso vamos a hacerlo en R2. Antes de seguir, tengo que cambiarle, hágame un favor, cámbienle la dirección IP a la fase de tener 00 y pónganle la 10.10.10.10.1. ¿Ok? Entonces, el comando para hacer un nateo estático es este. Vamos a ir viendo las opciones. Ok, entonces, vean todas las opciones que yo tengo. Yo le pongo IPNAT. Tengo la opción de hacerlo inside o outside o hacer un pull. Esto lo vamos a aprender ahorita más adelante. Por ahora se usa el inside. O sea, el inside quiere decir que es un NAT que va de adentro hacia afuera. La interfaz no importa porque yo, como es un NAT estático, yo le estoy diciendo qué IP utilice. Entonces, él dice que el origen va a ser estático. Y la IP, ven que aquí yo voy a coger y voy a decir cuál es la IP que viene originalmente o que yo tengo que esperar en los paquetes IP en el source address y hacia cuál IP la voy a traducir. Esto es un nateo manual completamente. Entonces yo le estoy diciendo que cualquier paquete que venga con la IP 10.10.10.2 lo traduzca ese paquete a la IP 150.150.150.1. ¿Ok? ¿Cierto? Ok. Nótese algo importante también. Revisemos un segundito router 1. Vean esto. Si yo le doy un show IP route al router 1,
Vean que el router 1 en su tabla de enrutamiento tiene la red 200, que es donde está el servidor, y tiene la red 150, que es, por decirlo así, la internet. Pero el router 1 no tiene forma de saber que la red 10 existe. Esto es muy importante para saber que si los paquetes llegaran a salir a través del router 2 con la IP de 10 y llegaran al router 1, el router 1 no va a saber qué hacer con esos paquetes porque no tiene forma de devolver paquetes hacia una red que no conoce. ¿Ok? Ahora, esta es la forma en que funciona la internet. Yo no tengo en todos los routers de la internet las redes privadas de las compañías. Solo existen redes públicas. Y este es el perfecto ejemplo de hecho. La red 10 es privada. No existe en ningún router en la internet. ¿Ok? Entonces, volviendo al router 2. Si yo veo router 2, ya ahora que tengo el NAT estático, yo le puedo hacer, por ejemplo, este comando. Y vean que aunque no se ha enviado ningún paquete, ya él tiene una traducción hecha. ¿Y por qué es que la tiene hecha? Porque la traducción fue hecha manualmente y de forma estática. O sea, esa traducción se va a respetar siempre. Pero otra cosa muy importante, si aquí hubiera en esta red LAN otra computadora, esa computadora no puede ser nateada con esa IP, la 151. Porque ya está siendo utilizada por la IP 10.2. Entonces, si hubiera una computadora con la 10.3, yo no puedo hacerle NAT a esa computadora. Tendría que utilizar otra IP pública adicional para poder hacer eso. ¿Ok? ¿Qué nos falta aquí? Bueno, resulta que el NAT exige una dirección. El NAT, yo le tengo que decir dónde o en qué dirección es que tiene que natear, hacer el NAT. Ven que la dirección en la cual yo voy a hacer NAT es de la fase TN00 hacia la serial 20, ¿verdad? Esto quiere decir que los paquetes van a entrar por acá y van a salir por acá, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir a la interfaz fase TN00 y voy a poner el comando IPNAT inside. Y después yo voy a la serial 20 y pongo el comando IPNAT outside. ¿Ok? Si el NAT está bien, yo debería poder desde la computadora hacerle ping al servidor y recibir una respuesta, ¿cierto? Notes algo importante. Si yo voy al servidor y trato de hacerle ping a la computadora, ¿qué va a pasar? El default gateway del servidor me debería decir que ese destino no es alcanzable. ¿Por qué? Bueno, porque primero es una red que el default gateway nunca debería conocer. ¿Cuál es el default gateway del servidor? Este router de acá. Y se acuerdan, ven la tabla de enrutamiento, él no tiene la red 10, ¿cierto? Vean el tipo de mensaje que da el servidor. Priscila, vea el mensaje. Ese es el mensaje. Eso no es una respuesta de ping.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros lo que estamos viendo acá, simple y sencillamente es, estamos confirmando el hecho de que el servidor no puede alcanzar la computadora, nunca la va a poder alcanzar. El servidor sí puede alcanzar la IP 150.150.151, es así. Vean el reply. No está contactando la computadora, está contactando el router. Ujú. Pero vean ustedes que yo sí lo puedo hacer al revés, yo lo puedo hacer desde la computadora. Pero el secreto es el NAT. ¿Cómo hacer un NAT al revés? Ajá. Si uno lo hiciese desde la serial hacia fase alternate y uno hiciera el ping a eso, realmente sería siempre el ping a la computadora. No, porque el asunto de hacer el NAT al revés es que yo aquí, en este router, yo no tengo la red 10. Entonces no le puedo hacer un ping a la red 10. Definitivamente no voy a poder. Lo que yo puedo hacer es configurar una regla aquí. Que decir que cuando venga un ping de la IP del servidor, que es la 200, traduzca esa IP a la 10.10.2. Pero eso es algo que no se hace con NAT, no es NAT. Eso ya son ¿cómo se llaman esto? No, es algo que se llama Policy Based Routing. Es un feature avanzado, digamos, de CCNP. Pero no se puede hacer con NAT. Por eso, la internet y todos los usuarios que están en la internet no pueden llegarle a las computadoras que están en una LAN. En una LAN que tiene NAT. Por ejemplo, estas computadoras que ustedes usan acá, de hecho creo que tienen IPs públicas. No debería ser así, pero yo creo que tienen. Lo que pasa con eso es que yo también puedo hacer NAT de IPs públicas a otras IPs públicas. Sí, y esconder las IPs. En realidad el NAT se puede hacer de IPs privadas o públicas a cualquier otra IP. ¿Ok? Entonces esto es NAT estático, básicamente. Ok, vamos a proceder a abrir el packet tracer que dice dinámico overloaded. Ok. NAT ofrece una característica que es importante cuando se trata de el ahorro de direcciones IP. Si ustedes le pusieron atención al asunto del NAT, ahora que lo expliqué para NAT estático, alguien me preguntó de una vez, ¿y qué pasa cuando tengo una segunda computadora en esa red? ¿Qué hago yo en ese momento? Yo tengo que tener otra IP pública para poder hacer una traducción uno a uno hacia esa computadora, ¿cierto? Obviamente eso causa un problema de utilización de IPs públicas que no tiene ningún sentido hacer un NAT uno a uno entre IPs privadas y IPs públicas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en la vida real lo que se usa es hacer no solamente NAT a nivel de capa 3, o sea, a nivel de IP con IP, sino que se utiliza algo que se llama NAT PAT. PAT de PAT significa Port Address Translation. ¿Qué es lo que sucede? Entonces yo puedo no solo traducir una IP a una IP, sino que ahora traduzco muchas IPs a una sola IP, pero en diferentes puertos de TCP. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy cogiendo un montón de IPs públicas, un montón de IPs privadas, que las voy a traducir a una sola IP pública, pero cada una de esas IPs privadas va a ir en puertos de TCP a nivel de capa 4 diferentes. Y como van en puertos a nivel de capa 4 diferentes, ya las conversaciones son diferentes, con solo que cambie el puerto. Entonces yo puedo tener
muchas IPs públicas traducidas a muchas IPs privadas traducidas a una sola IP pública, con muchos puertos, con diferentes puertos. Entonces vamos a ver eso. Vamos otra vez al router 2. Vamos a ver. Ok, la interfaz fase Ethernet tiene la IP mala otra vez. Tenemos que configurarla. Entonces vamos a cambiarla. Bueno, aquí mismo dentro de la interfaz vamos a poner de una vez el IP NAT inside. Y en la serial ponemos de una vez el IP NAT outside. Acuérdense, esto lo que le está diciendo al router es en qué dirección es que se va a hacer el NAT, básicamente. ¿Ok? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo uso un NATPad o lo que se llama un overload de una dirección IP, yo voy a designar un grupo o un banco de IPs que yo quiero que se nateen, lo que se conoce como un pool. Para designar el pool, yo primero voy a hacer una ACL. Entonces yo voy a configurar una ACL. De hecho, una ACL estándar. Con 24 bits. Nada muy complicado. ¿Cuál red es la que voy a poner yo en esa ACL? Obviamente la red de las computadoras, que en este caso es la red 10.10.10.0 con 24 bits. Después de eso, entonces ahora yo voy a crear el NAT. Vean acá la opción. Entonces, yo pongo IP NAT inside source y yo tengo dos opciones. Ya habíamos usado el static para una NAT estático, ahora vamos a usar el list, que es basado en la ACL que creamos. Entonces le ponemos list y me da una opción para preguntarme ya sea el nombre de la ACL, si es una ACL con nombre, o el número. En este caso hicimos una ACL el número 1, ¿verdad? Y después de eso yo le digo cuál interfaz es la que se va a usar para hacer NAT. Cuando yo pongo interfaz acá, eso quiere decir que yo voy a usar la IP que tiene esa interfaz como la IP que voy a usar para hacer NAT. Entonces yo pongo aquí interfaz, le pongo la serial y le digo la 2.0. ¿Por qué la serial? Porque en este router la serial es la que tiene IP pública. La fase Ethernet tiene IP privada. Entonces yo tengo que poner una interfaz que tenga una IP que sea enrutable en la internet, o sea una IP pública. Y aquí es donde hay que ponerle atención al asunto. Vean esta opción, la que dice overload. El overload es lo que le va a permitir a un router hacer traducción de direcciones no solo a nivel de capa 3, sino a nivel de capa 4 también. Entonces el overload lo que le dice al router es haga un overload, o lo que se diría llene con puertos de TCP las traducciones para esta IP de la interfaz serial 2.0. Entonces le ponemos enter ahí y ahí está listo ya. Podemos verificar con el comando show IP NAT translations. En este momento no existe ningún NAT, ¿verdad? Al contrario de cuando era un estático, ¿verdad? El estático automáticamente ponía el translation porque como era una traducción 1 a 1,
ahí no había nada que hacer, no se podía usar para nada más. Entonces ahora vamos a probar hacerle un ping al servidor. Ok, está el reply. Vamos al router y le damos otra vez show IP NAT translations y vean qué belleza. Tengo 4 traducciones. El protocolo es ICMP. Él los va poniendo en orden los puertos. Véanlo acá. 1, 2, 3, 4. Por cada paquete que se envíe. Ahora, esa tabla de traducciones, ¿para qué se usa? Bueno, esa tabla de traducciones es la que me permite a mí que yo saque un paquete. Vean que él dice, esta es la IP global, esta es la IP local y esta es la IP externa, el outside, hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese paquete viene de vuelta, él ve la tabla de NAT y va a ver la IP outside, la IP global, pero no viene la IP inside. Él tiene que referenciar a esta tabla para ver a cuál IP es que va a traducir la global por una inside. Pero vean ustedes, ya esa tabla ya no existe. Solo dura unos segundos en el router. No dura mucho tiempo. ¿Lo ven? Volvamos a hacer el ping. Y vamos a hacerle el IP NAT translation. Ahí está. ¿Ven cómo va asignando los puertos secuencialmente? ¿Perdón? Él va reciclando los puertos. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Bien, vamos a abrir un browser en la computadora y vamos a la IP del servidor. Luego cerramos el browser y hacemos otro ping. Y muy rápidamente vamos de nuevo al router y le damos show IP NAT translations. Nótese algo importante aquí. Nótese algo importante. Cuando yo estoy hablando de el protocolo TCP, que es el protocolo que utiliza HTTP, los puertos de TCP que se empiezan a asignar empiezan en los puertos efemerales o los puertos que son random, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que los puertos del 1 al 1024 de TCP son puertos reservados? Entonces TCP va a empezar a usar el puerto 1025 hacia arriba. Y ven ustedes que la parte externa de esa traducción apunta hacia el puerto de HTTP. ¿Ok? Lo importante que yo quiero que ustedes entiendan muy clarito es el hecho de que en ningún momento el servidor está viendo la IP 10 de la computadora. No hay forma que la pueda ver. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, listo. Entonces, una vez que abren el Packet Tracer con Pool Overloaded, vamos a hablar de algo diferente. Bueno, resulta que a veces los proveedores de servicios de internet a usted llega y le dicen, bueno, yo le vendo a usted un servicio de 20 megas, 30 megas, 40 megas de ancho de banda. Y yo le doy a usted, si usted me compra 10 megas, yo le doy una IP pública. Si usted me compra 20 o si me compra 50, si me compra 100, yo le doy a usted 4, 5, 6, 7 IPs públicas. No es que usted va a usar 7 IPs públicas
y va a decir, bueno, voy a configurar una IP en la interfaz y va a poner 7 IPs públicas ahí adentro de la red. No. Lo normal, lo que usted va a hacer es coger una IP y la pone ahí. Y el resto de IPs, usted lo que va a hacer es ponerlas en un pool para hacer NAT a todas las IPs internas de la compañía. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que a usted llegó el ISP y le dijo, vean, yo a usted le doy el rango 150, 150, 150, punto 0 con, vamos a ver, con 28. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que yo tengo desde la IP 150, 150, 150.1 hasta cuál IP. 150, 150, 150, ¿qué? 16. Eso quiere decir que yo tengo hasta la IP 14, ¿verdad? Porque la 15 es el broadcast, ¿cierto? Entonces la última IP utilizable es la .14. Ok, entonces yo tengo acá la serial 2.0 y a la serial 2.0 ya yo le puse la .1, ¿cierto? El ISP lo que hace es configurar su tabla de enrutamiento de forma que este prefijo que está acá, él sepa que el dueño de ese prefijo es la red que sale por el serial 2.0 de este router de 1. Imaginemos que aquí hay una red muy grande y obviamente detrás de esa red está la internet, ¿verdad? Pero a nivel ya del ISP, él lo que hace es asegurarse de que nadie más tenga este prefijo. Él pone este prefijo aquí con una ruta estática y de ahí la publica toda la internet. Y ese prefijo últimamente va a llegar aquí a la serial 2.0 y de ahí va a salir hacia acá. Lo que yo haga con ese prefijo y las IPs que yo configure acá es cosa mía. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a ir al router. Y pongamos el IP NAT inside y el outside en las dos interfaces, en la serial 2.0 y en la fase TN00. No, este ya venía con la IP, bueno. Acuérdense, esto inside, outside, lo que dice es simplemente la dirección del nateo. Viene de fase TN00 y sale hacia la 2.0, en esa dirección. Ok. Yo tengo que configurar acá también una ACL. Vamos a hacer la misma ACL que hicimos antes. Ok. Pero ahora para el asunto del IP NAT vamos a usar dos comandos, no solo uno, son dos. En uno vamos a definir el pool de IPs que van a ser NAT y en otro asociamos ese pool con la ACL. Entonces, el comando que vamos a usar ahora es IP NAT pool y le ponemos un nombre ahí cualquiera, pongámosle NAT 123. Y le decimos cuál es la IP inicial. La IP inicial vamos a decir que es la 150, 150, 150.2. Y el rango vamos a decir que llega hasta la 150, 150.14, habíamos dicho.
Después de eso ponemos el comando netmask y luego la máscara de red. Ok, es un comando un poquito largo. Vean acá, entonces es IPNAT pool, el nombre del pool, IP inicial, IP final, y luego le ponemos la máscara, que en el caso de esta era una máscara de 28 bits, ¿verdad? Entonces 255, 255, 255, 240. Le damos enter. Y ahora vamos a hacer el IPNAT inside que habíamos usado antes. Vean el comando. Entonces yo digo IPNAT inside, el source va a ser la ACL, que la ACL lo que me dice a mí es cuáles son las IPs que yo quiero que sean traducidas, en este caso el rango de la red 10. ¿Y a qué lo voy a traducir? Al pool que yo acabo de crear. El pool es el rango de IP de la 150, 150.2 hasta la .14. Y aquí vuelvo a tener la opción de ponerle overload si yo quiero. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el overload? Muy sencillo. El overload lo que va a hacer es utilizar la primera IP, o sea, la 150, 150, 150.2, y cuando se le llenen todos los puertos de TCP, empieza a usar la .3. Cuando se llenen todos los puertos, empieza a usar la .4. Y así sucesivamente. En el caso de nosotros, como tenemos dos computadoras y para ver la traducción usando dos IPs diferentes, no le vamos a poner overload. Vamos a dejarlo así. Simple y sencillamente porque yo no quiero hacer. Oye, yo quiero ver que una computadora utilice una IP y la otra utilice la otra. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo. Le damos exit acá. Le damos show IPNAT translations. No hay nada ahí. Y abramos las dos compus y hagamos una solicitud web hacia el servidor. Opa, hubo algo aquí, vamos a ver qué pasó. Vamos a revisar. Así las están viendo, ¿qué pasó entonces? Vamos a ver. Sí está haciendo el NAT, ¿verdad? Sí, ahí está. Y aquí están los dos puertos, 1025 y 1026. Si yo hago con la otra compu, vamos a ver. 200, 200, 202. Ah, bueno, ahí está. Si aquí está la 153 y aquí está la 152. ¿Qué le pasó a esta compu? Ok,
Ok, algo curioso pasa con esa compu porque la otra sí está haciendo NAT, la ven, ¿verdad? Noten algo importante, vean que el NAT está sucediendo acá. El primer NAT sucede con la IP 152, el segundo NAT sucede con la IP 153. Y vean ustedes que el puerto, el primer NAT usa el 1025 y obviamente el otro NAT va a usar el 1025, pero como tiene una IP diferente, no hay ningún conflicto. Vean que si ustedes lo ven aquí en los Outside Global, la IP es la misma con el mismo puerto. Pero solo el hecho de que yo tenga una diferencia entre punto 2 acá y punto 3 hace que el paquete sea diferente. Y ya son paquetes y son conversaciones separadas completamente una de la otra. Qué curioso, ¿qué le pasa a esta compu? Ah, ya sé lo que pasa. La 152 es la IP que tiene esta serial. Sí. Es la IP que tiene esta serial, la 2.0. Vamos a hacer una corrección pequeñita. En el NAT pool, vamos a poner acá la IP punto 3. Corrijan ese comando, pónganle punto 3 en lugar de punto 2. Porque a mí se me ha olvidado que la punto 2 es la IP que tiene esta serial 2.0 acá. Porque ¿Mm? Sí, no puede estar en el pool porque ya es una IP que existe en otro lado. De hecho, eso era lo que estaba pasando, que el router está haciendo el nateo a la punto 2 porque lo configuramos para que lo hiciera, pero el paquete no pasa de aquí de la serial porque llega a la serial y ahí muere. Él tiene la IP punto 2. De hecho, ahora si le hacemos acá una solicitud web, vamos a ver aquí el IP NAT pool que habíamos creado, simplemente cambia de aquí punto 3 y en lugar de punto 2. Regáleme un segundo nada más para ver algo. Sí, el IP NAT pool le cayó encima del otro, entonces sí está bien. ¿Qué pasó, perdón? Ajá. Después de eso vamos a usar este comando, clear IP NAT translation asterisco. Le damos un show IP NAT translations y ya no tengo nada. Entonces ahora yo debería ir por la web. Ahí ya tengo la respuesta. Voy con el otro 200, 200, 202 y ahí está. Lo que yo ahora le doy en show IP NAT translations y ahí están las dos. Clear IP NAT translation asterisco. Y entonces ya de las dos computadoras ya yo puedo hacer un NAT bien hecho, ¿ven? Aquí está la punto 4, aquí está la punto 5, aquí está la IP de la computadora punto 2 y aquí está la IP de la computadora punto 3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver la configuración. Entonces, vean, yo pongo primero
el pool. Que el pool, el pool yo le pongo un nombre, ¿verdad? Un nombre cualquiera. Eso ustedes lo pondrán como ustedes gusten. Yo lo que hago es que le digo cuál es el rango de IPs que yo quiero utilizar para que se haga NAT. Y además de eso, lo tengo que poner la máscara. Esto es muy importante. Yo no puedo poner un rango de IPs antojadizo, nada más porque me da la gana. Tiene que tener sentido. ¿Por qué tengo que poner la máscara? Porque el enrutamiento, acuérdense que el enrutamiento de los que hacen los routers es basado en rangos, ¿verdad? En subredes. Y las subredes tienen máscara. Entonces yo no puedo poner pool o poner un rango de IPs que pertenezcan a subredes diferentes. Eso es un principio importante. Deberían de estar contenidos, ese pool debería estar contenido dentro de una misma subred. No necesita ser todo el rango, yo podría haber puesto hasta la .8 si yo quiero y dejar esas otras IPs para otra cosa. Pero yo sé que de la 3 a la .8 todas están dentro de esa máscara de subred. Igual si yo tengo VLANs en esa red, pero es que no, porque las VLANs son redes diferentes. A nivel de IP son redes diferentes. Correcto. Una vez que yo hago eso, entonces ya yo creo el comando ipnat source list. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es asociar este rango de la ACL1 con el pool NAT 123, que es este pool que está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todas las IPs de este rango van a ser nateadas a este rango de IPs. Eso es lo que dice este comando que está acá. Es el que amarra la ACL con el NAT pool. ¿Qué me preguntaba, perdón? Sí, el nombre usted lo pone como usted quiere. Sí, tiene que hacer distinción, de hecho. Vea el comando, el ipnat inside source dice que la ACL1. Entonces, ¿cuál es la ACL1? Esta línea que está acá, ¿lo ve? Le está diciendo, coja las IPs que pegan esa ACL o que están dentro de ese rango y hágale NAT. ¿Con qué le voy a hacer NAT? Con el pool que se llama NAT 123. Entonces, eso es lo que hace es juntar la ACL1 con este NAT pool para que los dos funcionen juntos. Ok, ¿alguna duda, pregunta?